Leopoldo Martínez, analista político y miembro del Comité Nacional Demócrata. Buenas noches. Buenas noches, Gustavo, y un saludo a la audiencia de Cuestión de Poder. Gracias por estar con nosotros. ¿Es normal, si miramos en las últimas décadas, esta tensión que hay entre la Casa Blanca y la oposición por una cuestión de política internacional? Mira, si había un rasgo que distinguía a la política exterior americana hasta hace unos años, eso comenzó a deteriorarse significativamente con la administración de Trump, y este es un buen ejemplo, era el intento de procurar apoyo bipartidista en asuntos de seguridad nacional o política exterior, sobre todo asuntos de política exterior que afectaban intereses fundamentales de los Estados Unidos en sus alianzas más importantes a nivel global, una de ellas la alianza con países europeos de la OTAN, los temas del Medio Oriente. Allí tú siempre encontrabas espacio para disentir dentro de unas líneas maestras sobre las cuales había consenso. El tema de Siria y el tema del apoyo a los kurdos estaba inscrito precisamente en esos consensos bipartidistas. Y Trump, de la noche a la mañana, de una manera que cuando uno reflexiona sobre los eventos, refleja la conducta de un timador inmobiliario en el ejercicio de la presidencia, ¿no? Esta conducta, esta manera de Trump manejarse en asuntos tan delicados, quedó plasmada en esa carta que salió a la luz pública esta semana, Gustavo, que fue una carta de un texto tan sorpresivo que hasta los propios medios, antes de asumirla como cierta, le preguntaron a la Casa Blanca si era originalmente legítima esta carta, ¿no? Se está refiriendo a la carta que la Casa Blanca distribuyó y que envía el presidente Trump a el presidente turco, Erdogan, en el que utiliza un lenguaje que no es muy habitual en diplomacia y que tiene una frase que es la que han reproducido la mayoría de los medios de comunicación, que dice "Don't be a tough guy, don't be a fool", ¿no? No seas un tipo, que no vayas de duro. Y no seas tonto. No seas tonto. Y lo más grave es la manera en que le plantea su objetivo de política y le dice al principio de la carta, le dice, tú no quieres pasar a la historia como un asesino y yo no quiero pasar como el hombre que destruye la economía de Turquía. Y al final le dice, te llamo en un rato. Se produce la llamada telefónica, en la llamada telefónica se produce algún entendimiento o Donald Trump le da una señal a Erdogan de que él va a retirarse del norte de Siria, del apoyo que se le está dando a los kurdos militarmente. Erdogan entra en territorio sirio, se comete ahora una masacre contra los kurdos, aliados fundamental en la política para contener el avance y derrotar a ISIS en esa zona, en ese territorio de Siria. Reacciones en Alemania, reacciones en Francia, todo el mundo muy preocupado con esto. Y Donald Trump en su primera vuelta dice, yo no voy a seguir metido allí, ese es un conflicto de 200 años y hace caso omiso de todo, pero luego viene una presión tremenda desde el Congreso y sobre todo desde sus aliados más importantes en el Senado, que le dicen, esto no se puede manejar así. Uno de ellos fue el senador Lindsey Graham, que ha sido un individuo que le ha ofrecido un entusiasta apoyo a Trump, incluso en este tema del impeachment, y le dijo, esto no se puede manejar así. La revista The Economist, su portada de esta semana dice, Gustavo, cómo confiar en la administración Trump. O sea, este es un evento que ha movido nuevamente las cosas y está ahora surgiendo, con la reunión de la Casa Blanca esta semana, un rasgo inédito. Normalmente estos acuerdos bipartidistas se expresaban en la política exterior del Departamento de Estado y la Casa Blanca. Ahora la disfuncionalidad es tal que el Departamento de Estado va por su lado, la Casa Blanca va por otro, el presidente va por otro, los organismos de seguridad van por otro lado y los dos partidos, demócratas y republicanos, cosa muy inusual estos días en Washington, se encuentran para hacerle un reclamo conjunto a Trump y decirle no puede seguir manejando la política exterior así. Es interesante esa portada del The Economist que hace esa pregunta. Es evidente que el presidente Trump juega con una carta a su favor, que no es que la tenga Trump, sino que la tiene Estados Unidos, y es que es un actor fundamental sin el cual muchas políticas en el mundo no se pueden llevar a cabo. ¿Hasta qué punto esta administración tiene margen de maniobra para seguir jugando con esa incomodidad en el ámbito internacional para satisfacer determinadas políticas o promesas electorales internas sin acabar
pateando todo el tablero. Yo creo que el margen de maniobra se reduce y las consecuencias hay que verlas más allá de lo político. Mira, en camino a este programa me entró un mensaje de texto. Yo soy donante de esta organización mundial que se llama Save the Children, Salvar a los Niños, y que es una organización que le permite a uno adoptar a niños a lo largo del mundo que están en situación vulnerable, en situación de pobreza. Y hay toda una campaña que están desarrollando ellos ahorita precisamente por las muertes y los desplazamientos en vidas humanas y de niños que está produciendo esta nueva desestabilización que se produce en el norte de Siria. O sea que esa carta, ese tono, esa irresponsabilidad no solamente tiene consecuencias políticas que reducen el margen de maniobra, si así lo queremos ver, es que son vidas humanas las que están en juego cuando se practica de manera tan irresponsable, Gustavo, esto de cómo abordar los difíciles y precarios equilibrios que existen en el Medio Oriente. Déjame comentarte algo que yo creo que es muy importante reflexionar, sobre todo ante la gravedad de la situación. Turquía, que es país complicado por muchas razones, pero miembro del sistema OTAN, es un territorio en donde se encuentran ubicados 50 cabezas nucleares norteamericanas. 50 cabezas nucleares norteamericanas. O sea, tú te imaginas todo lo que está en juego cuando Trump envía una carta de muchacho, de timador, de irresponsable como esa, luego se monta en una llamada telefónica, se retira, produce este caos. Es decir, no sabe él que hay 50 cabezas nucleares allí. No sabe él que van a haber vidas humanas de niños y de familias inocentes en el norte de Siria, familias kurdas. No sabe él que va a perjudicar la relación de confianza que existe con los kurdos, la administración y los organismos de inteligencia americanos. No sabe él que eso crea tensiones importantes en la política en Alemania, en Francia, en los países de la OTAN, para quienes el tema sirio es de la esencia hoy día, Gustavo, de la esencia en el manejo de la relación entre el mundo occidental y el Medio Oriente o el Oriente Próximo. Es decir, este es un individuo que no está en capacidad, no tiene la sanía mental que se requiere para manejar una cosa tan importante como es la presidencia de los Estados Unidos, que si en algo tiene un impacto impresionante la discrecionalidad del presidente de los Estados Unidos, es precisamente en el tema de política exterior. Es uno de los pocos ámbitos en donde el presidente de los Estados Unidos actúa con pocos controles, con gran margen de discreción. Y es precisamente allí donde se necesita mayor sindéresis, mayor aplomo, mayor prudencia. Miren esta fotografía. Esta es la fotografía que difundió anoche el presidente Trump en su cuenta de Twitter. Es una fotografía en la que están la delegación de líderes del Congreso y la delegación de la Casa Blanca, encabezada por el presidente Trump, a la derecha. A la izquierda vemos a Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara, de pie, con un dedo levantado, hablándole de una manera airada, o al menos lo podemos inferir, al mandatario estadounidense. Trump difundió la fotografía para decirle a la opinión pública estadounidense: Nancy Pelosi tuvo un ataque de histeria, un ataque de nervios, y presentarla como una mujer que tiene esos ataques y por lo tanto con la que no se puede dialogar y que tiene un odio visceral. ¿Ese es el mensaje que quiere trasladar el presidente? Yo creo que al presidente esto se le devuelve como un boomerang, porque dos cosas. Todas las mujeres que nos escuchan saben lo difícil que es a veces para el liderazgo femenino en los salones de junta directiva de las corporaciones, en las salas de prensa, en los congresos, en reuniones en la Casa Blanca. Saben a veces lo difícil que es enfrentar el liderazgo masculino, que a veces aborda al liderazgo femenino con una arrogancia y con un estilo francamente supremacista. Luego está también el hecho de esta administración, que es una administración particularmente peyorativa, desprecia el liderazgo femenino, el liderazgo de la mujer. Se ve hasta en su propia configuración del gabinete y de todas las altas posiciones del gobierno y el manejo de los temas políticos. Nancy Pelosi le pone los puntos sobre las IES a Donald Trump. Cada vez que se reúnen, desde aquel encuentro
con el senador Schumer y Nancy Pelosi, donde ella sale con sus anteojos de sol y su abrigo rojo y se convierte en un ícono de confrontación y de rebeldía con Trump a raíz del tema de la pared, en aquel momento, la construcción de la pared, en el cual ella le advirtió, si insistes en esto de tomar fondos de seguridad nacional para construir la pared, no solamente vas a encontrarte con la oposición de nosotros en el Congreso, sino vas a perder en las Cortes. Y se lo dijo en ese mismo tono de autoridad que tiene la ley de su lado en ese momento, cuando le habla a un hombre que quiere pasar por encima de la ley, no solo por encima de ella. Y fíjate que las Cortes terminaron dándole la razón a Nancy Pelosi. Le dijeron, usted no puede agarrar dinero de las partidas de seguridad y defensa para construir ese muro. Usted no puede jugar con las partidas presupuestarias de la manera que se lo está planteando. Y allí nuevamente Nancy Pelosi lo que le está diciendo es, usted no puede manejar la política exterior de este país así. Usted no puede sembrar la desconfianza entre los aliados fundamentales de los Estados Unidos. Usted no puede romper equilibrios que cuesta tanto trabajo construir y poner en riesgo vidas humanas y poner en riesgo herramientas fundamentales de la seguridad exterior de los Estados Unidos cuando usted aborda el tema de Turquía de esa manera. Seguramente allí Trump, en el estilo que le caracteriza de intentar arrollar y apartar y descalificar a Nancy Pelosi, se encontró con una mujer que le mostró temple, se pone de pie y le dice, nos vamos de esta reunión. Usted agrede, insulta no solamente a quienes estamos sentados aquí, sino a la propia Constitución y las normas de convivencia entre ambos poderes públicos. Y así termina esto. Trump sale muy mal parado aquí. Y allí hay mucho apoyo hoy en este tema de la crisis en el norte de Siria y la crisis con Turquía. Gustavo, hay mucho apoyo republicano en el Senado a los planteamientos de la Pelosi, de la líder Pelosi. Y cuidado con sorpresas en el camino si Trump se sigue comportando de esta manera, en la medida en que avanzan precisamente los cuestionamientos que subyacen en el impeachment, en el juicio político a Trump, en donde precisamente uno de los temas que se examina es si el presidente se apega en el manejo de los asuntos de la presidencia a las normas constitucionales y a los criterios que deben regir el manejo de temas tan delicados. Es la opinión de Leopoldo Martínez, es analista político y es miembro del Comité Nacional Demócrata, colaborador de Cuestión de Poder, que nos gusta escuchar sus puntos de vista. Gracias, Leopoldo. Gracias, Gustavo, y gracias a la audiencia.